Buenos días. Bueno, les doy muchas gracias a todos por la invitación, a Marisa por poder compartir estos minutos con ustedes. Realmente me hubiese gustado quedarme mucho más, lamentablemente no, yo ya le había comentado a Marisa que no podía venir, bueno, me hice una escapada anoche y hoy ya en un ratito me tengo que ir. Pero la quiero felicitar a Marisa y bueno, por supuesto agradecerle la oportunidad de poder mostrar algunas cositas que estamos haciendo con el tango en nuestra institución. Yo estoy en la Fundación Favaloro, yo dirijo el servicio de rehabilitación cardiovascular y soy director de un centro que tiene la Fundación, que se llama Centro de Vida de la Fundación Favaloro, donde se realizan todos los procesos de prevención y de rehabilitación de las enfermedades cardiovasculares. Ya hace un tiempo, allá por el año 98, 99, habíamos comenzado con una investigación sobre el tango y algunas de estas investigaciones, algunos de estos temas, yo se los voy a ir mostrando en esta charla, que tiene que ver un poco con también algunos trabajos que hicimos con el doctor Comasco, con el que escribimos el libro Con el corazón en el tango. Así que, como yo no tuve oportunidad de escuchar ayer a mi amigo Ricardo, probablemente muchas de las imágenes de acá sean parecidas. Cuando ya las viste, me levantás la mano y decís, esto no. En principio, acá hay un informe del año 1913 de la Academia Francesa de Medicina. A lo mejor ustedes lo conocen, pero esto del tango no es nuevo. Fíjense que ellos decían que desde el punto de vista de la educación física, el tango tiene sobre otras danzas de 20 años a esta parte, fíjense, estamos con 1913, ¿no?, la ventaja de hacer trabajar más al cuerpo, forzar las flexiones, las extensiones alternativamente de toda la musculatura de la región lateral del torso, de los músculos del pecho, la proyección de los hombros hacia adelante, y terminaban diciendo que de modo pues en adelante, acá está un poquito cortada la imagen, pero en adelante los médicos franceses deberán prescribir a los niños débiles alternando con los baños de mar que bailen tango. Así que fíjense que en esa época, en 1913, un poco empíricamente se decían estas cosas. También había sus detractores. Siempre que hay una investigación en medicina, uno se encuentra una cosa, uno es otra, y después con el tiempo se va decantando y se va viendo qué es lo que sirve o lo que no sirve. Cuando Favaloro en el año 1967 hace el primer bypass aorto coronario, tuvo miles de detractores que decían que esto no servía, y recién pasados unos cuantos años pudo saberse que su técnica pudo salvar millones de vidas en el mundo. Salvando las distancias, por supuesto, también hubo detractores con esto, y también esto apareció en La Razón el 13 de noviembre de 1913, y también hubo un señor, Maurice de Cobra, a principios de siglo, esto también había aparecido en el diario La Nación, que decía que ojo con bailar tango, porque el tango arruga el cutis, envejece, la preocupación de dar un paso al lado de otro hacía que se formaran arrugas en la frente y que se formaran patas de gallo, porque había que estar muy concentrado para hacer los movimientos. Bueno, esto suena en estos momentos muy, muy gracioso, pero era la forma en que él detractaba lo que decía la Academia Francesa de Medicina, ¿no? Yo le voy a mostrar algunas investigaciones nuevas y les pido disculpas, y algunas, yo le comentaba a Patricia McKinley recién que tengo algunos slides que están en inglés, porque yo acabo de dar una conferencia en la Embajada Argentina en París donde me pidieron que hablara en inglés, entonces estuve traduciendo un poco algunas de las cosas, pero esta es una investigación que fue publicada hace muy poquito, hace un par de meses, en el Journal of the Royal Society of the Promotion of Health, en la Sociedad Real, en la revista La Sociedad Real de Promoción de la Salud en Inglaterra, donde se preguntan con respecto al caso del tango argentino si bailar en parejas promueve la salud. Y ellos entonces hicieron una serie de interrogatorios a gente que bailaba y observaron, por ejemplo, estos son actividades en tiempo libre, que los que bailaban lo hacían diariamente, la mayor parte de esto, semanalmente 77%, que el 64% lo hacía muy frecuentemente con su pareja, y que con respecto a lo que los motivaba a bailar, había una serie de motivaciones, pero porque disfrutaban de toda la atmósfera del tango, pero fundamentalmente, fíjense, fitness, bueno, no sé qué apareció ahí, pero fitness, un porcentaje, la media de gente que quería bailar para tener un mejor estado físico era muy alta.
vamos a ver si podemos sacar esto, que dice que falla el servidor. Entonces, tenemos que tocar ahí. Entonces, ¿qué concluía? Bueno, está jugando una mala pasada. Vamos a hacerlo desde acá, si no le molesta. ¿Sabes qué? Lo que pasa es que hay un pendrive acá, a lo mejor es mía. ¿Ah, sí? Bueno, en realidad las conclusiones de este trabajo tienen que ver con el grupo de población que... ¿qué pasó? Bueno, con el grupo de población que bailaba. Y ellos entonces dicen que los bailarines de tango fueron identificados con gente que de mayor nivel educativo, que bailaban por muchos aspectos, pero incluyendo aspectos sociales, físicos, emocionales, y un grupo importante era para mejorar su fitness, su capacidad física. Este es otro de los estudios que seguramente los que están más en el tema conocen, y me parece que acá hay alguien que tiene relación con esto, que son pacientes con enfermedad de Parkinson idiopática, donde fueron randomizados. Randomizado significa, para los que no lo saben, separar en grupos de acuerdo al azar. A uno se le da, por ejemplo, un medicamento y a otro se le da un placebo, a uno se los hace bailar y a otro se los hace hacer un ejercicio, y después se comparan los resultados para ver en forma científica, demostrar científicamente cuáles son los resultados. Y entonces se les hizo hacer tango o ejercicios de fuerza y flexibilidad durante sesiones de 1 hora por semana, durante 2 sesiones de 1 hora por semana. ¿Y qué es lo que encontraron? Esto sí está en inglés. Que aquellos que bailaban tango tenían una mejoría en un test que se llama de levantarse en el tiempo, de levantarse y caminar, que es algo difícil, esa reacción en pacientes con Parkinson, con respecto a los que hacían otro tipo de ejercicio. Es decir, el tango los mejoraba más que hacer otro tipo de ejercicio de fuerza y flexibilidad. Incluso los ejercicios de coordinación y de balance fueron, con respecto al tango, lograron mucha mejoría, mucho más que con los ejercicios de fuerza y flexibilidad. Es decir, en la enfermedad de Parkinson, el bailar tango tuvo mejoría en una serie de parámetros que tienen mucha relación con la calidad de vida de esas personas, ¿no? Entonces, todos aquellos que bailaban el tango argentino mejoraron todas las mediciones de movilidad, de coordinación, en mayor medida que lo hacía cualquier otro tipo de ejercicio. Y si pensamos en ejercicios de fuerza y coordinación en adultos mayores, esto es un estudio, bueno, este es el estudio, está en inglés, pero es el estudio de los efectos del tango sobre lo que estuvimos hablando, los efectos del tango sobre la enfermedad de Parkinson. Si nosotros pensamos en adultos mayores, los adultos mayores tienen ¿esto lo viste? Esto lo dieron, entonces ya lo vio Comasco. Lo único que tiene que hacer usted es, si lo da mejor Comasco o yo, y nada más, levanten la mano después y listo. Entonces vamos a pasarlo rápido, pero en realidad las caminatas son más cortas en los adultos mayores, y hay un dato muy importante, que es cuando se caen. Entonces las caídas de los adultos mayores traen muchos problemas a ellos y a todo el sistema de salud. Entonces hay que tratar de mejorarlo, y una de las cosas es medir cómo se caen, ¿no? Los que se caen caminan más lento y caminan con pasos más cortos. O sea, hay menor velocidad y pasos más cortos. Entonces esta sí es nuestra amiga Patricia McKinley, donde, bueno, no lo vamos a pasar porque ya todos ustedes lo vieron y la van a escuchar a ella, pero para que sepa ella que yo la cito en muchas de mis charlas y que es muy importante todo el trabajo que hizo allá en Canadá. Entonces esto lo vamos a pasar. Esta es la Revista Argentina de Cardiología. Esto se publicó en el año 2002. En ese momento estábamos publicando con Roberto Favaloro una enfermedad que es una disección aórtica tipo A asintomático, y presentamos más de 130 pacientes con este tipo de enfermedad. Y por otro lado, estábamos presentando tango, modificaciones cardiorrespiratorias durante el baile, en un grupo de pacientes
que les voy a mostrar un poquito de qué se trataba. La cosa había surgido, ya les digo, allá por el año 98-99, con una idea que habían tenido Mayoral y Elsa María, los bailarines de tango, que hablaron con el doctor Favaloro en ese momento para ver qué se podía hacer para demostrar que el tango hacía bien a la salud. Bueno, el doctor Favaloro me llamó, le dijo que se comunicaran conmigo, me llamó a mí, dijo, fíjate de hacer algún protocolo para poder demostrar esto, y así empezamos haciendo bailar a una serie de parejas. Uno de los resultados que pudimos observar, es decir, el objetivo fue investigar el consumo de oxígeno, es decir, le hacíamos con una máscara, ir respirando mientras le hacíamos un ejercicio máximo en una cinta, y después mientras bailaban tango, y veíamos qué significaba en términos de intensidad de consumo de oxígeno, de frecuencia cardíaca, el hecho de estar bailando tango. Entonces ese fue nuestro primer objetivo. Estas fueron todas las parejas con las edades que tenían, los datos del consumo de oxígeno pico, eso significa la potencia aeróbica máxima que tenía esta gente. Y bueno, y este es un ejemplo, ahí hay un conocido nuestro, esto es simplemente para la foto porque es el doctor Comasco, pero para mostrarle qué es lo que hacíamos, de paso le hicimos el estudio. Este es el equipo, con este equipo es como se mide, hay sensores para medir el oxígeno que se expira, para medir el anhídrido carbónico que se expira, y estos son los cables mediante los cuales registramos el electrocardiograma mientras se está haciendo el esfuerzo. Lo mismo hacíamos mientras bailaba, lamentablemente la foto está medio cortada la pantalla, pero mientras bailaba íbamos tomando los mismos resultados. Esto es lo que se hizo con estas parejas, y se seleccionaron una serie de tangos. Primero se seleccionó la comparsita y quejas de bandoneón y una milonga que fue la puñalada, todo con la orquesta de Juan D'Arienzo. ¿Por qué esto y por qué no salteado? Porque en realidad cuando se hace un protocolo de investigación tenemos que ser lo más concretos posibles para que todos hagan exactamente lo mismo. Entonces con esto lográbamos que se hiciera exactamente lo mismo en todos los casos. Bueno, yo les mostraba ahí en París quién era Juan D'Arienzo, porque había mucha gente que no lo conocía, pero todos ustedes seguramente lo conocen al rey del compás. Esto está publicado en nuestro libro Con el corazón en el tango, pero eran los pasos que hicimos. La forma en que todavía no estaba Ricardo Comasco con nosotros, pero estábamos trabajando con Mayoral y Elsa María, y yo recuerdo que fui a por lo menos 15 milongas, y yo me sentaba en un costadito. Yo para bailar tango soy muy duro, lo tengo que confesar, no se lo conté a nadie, pero yo me sentaba en un costadito y miraba cómo bailaban y cuáles eran los pasos. Entonces iba anotando cuáles eran los pasos, y con Mayoral y con Elsa María me decían, bueno, este es la salida, la caminata, con los dos, para que todos los que hicieran la investigación tuvieran en cuenta que se hacían pasos de baile similares, que era el baile de salón que habitualmente hace cualquier persona en el salón, no el paso artístico o el que uno va a ver en un teatro, ¿no? Nos parecía que eso era lo más coherente si queríamos aplicar el baile en la población general. Y entonces, bueno, estos son los dibujos de la caminata, cómo lo hacíamos en un sentido y en el sentido contrario, todos ustedes lo conocen, con la duración, en ese caso la grabación era de 3 minutos 58 segundos para la comparsita, que es de bandoneón un poco menos, lo hacíamos descansar durante 1 minuto entre cada uno, y medíamos ahí todos esos parámetros que les fui contando. Entonces estos eran lo que encontramos con respecto al consumo de oxígeno, observando que era mayor cuando se bailaba una milonga, ¿no? Y lo mismo ocurría con la frecuencia cardíaca. En el tango, por ejemplo, el consumo de oxígeno fue en promedio el 45% del consumo de oxígeno máximo, de la capacidad aeróbica máxima que tenían en una ergometría. La frecuencia cardíaca estaba alrededor del 70%, y un 26% esto que es BE, que es la ventilación por minuto. Mientras que con la milonga todos estos parámetros fueron más altos. Los movimientos, bueno, ustedes lo conocen, son más rápidos entre uno y otro compás. Lo que concluimos que el bailar tango y milonga constituían ejercicios de leve a moderada intensidad desarrollados por debajo del umbral anaeróbico. El umbral anaeróbico es un índice que nos dice que se empieza a acumular ácido láctico en los músculos, el corazón trabaja mucho más, y por arriba del umbral anaeróbico es la intensidad mayor, y muchas veces en algunos pacientes con enfermedad
enfermedades cardíacas, nosotros le decimos que tienen que trabajar por debajo de su umbral para disminuir los riesgos. Es como cuando el médico le dice a una persona, usted tiene que caminar todos los días, pero cuando camine trate de poder hablar mientras camina. ¿Por qué? Porque si no puede hablar, está hiperventilando, es porque está superando el umbral anaeróbico. Y en eso podemos llegar a pensar que está en riesgo una persona a la que no conocemos. La mayor parte no, pero una persona que tiene un problema cardíaco sí. Entonces el tango es un ejercicio, bailar tango es un ejercicio de un poco menor intensidad que bailar milonga, en que se lograba mayor intensidad. Y los porcentajes de frecuencia cardíaca, de consumo de oxígeno que tenían a bailar tango, eran de esos porcentajes con respecto al máximo, y era lo que habitualmente se les dice a las personas que hagan como ejercicio en su vida diaria. Entonces acá, bueno, acá no exactamente no lo podemos ver, pero el tango implicaba este consumo de oxígeno con 4 a 5,2 calorías por minuto. Acá dice natación, no se ve, pero dice natación recreativa. Acá dice una bicicleta a 3,5 kilómetros por hora, un trote a 10 kilómetros por hora, acá ya vemos que es mayor, ya significa 15, poco mayor sobre el tango. Y esto ya es correr y jugar al tenis, que son ya ejercicios de mayor intensidad. O sea, la comparación con otros ejercicios, el tango, estaríamos ahí, con un ejercicio de moderada intensidad. Y entonces nos preguntábamos, bueno, pero ¿por qué bailar tango para la prevención de las enfermedades cardiovasculares? Y entonces ahí le mostramos esta arteria. Esta es una arteria normal, de una persona normal, que tiene una serie de capas. Acá está la luz, por acá en el medio pasa la sangre, y esto es normal. Entonces, desde acá hasta acá, y esto es lo terrible, porque acá se produjo un trombo. Esta es una placa de aterosclerosis, se rompió, se produjo un trombo, y en este momento se produce el cuadro agudo, el infarto, la muerte súbita, etc. Entonces, entre ese lugar y esto, hay un amplio espectro de posibilidades donde la arteria se va tapando. Y se va tapando desde el comienzo acá de la vida, digamos, donde se producen una serie de variables, una serie de cosas se van produciendo, que yo ahora no les voy a contar, esto es demasiado médico, pero hasta que llega el momento que la arteria se tapa. Entonces, si nosotros hacemos cosas acá, ya es demasiado tarde. ¿Sí? La podemos hacer, por supuesto, pero tenemos que tratar de hacer las cosas incluso mucho antes de esto. Y mucho antes de esto es en la niñez, en la adolescencia, en la juventud, hacer todas las cosas de prevención para que no lleguemos a este episodio, para que disminuya la probabilidad de que se desarrolle la enfermedad, que es esta aterosclerosis de las arterias coronarias, que se lleva la mayor cantidad de vidas, no solo en la Argentina, sino en el mundo occidental. Entonces, para esto toda la cardiología del mundo está trabajando para ver cómo podemos prevenirlo. Cuando llega a esto decimos, pero ¿qué podríamos haber hecho con esta persona? Y entonces tenemos muchos tratamientos. Evidentemente hay muchos tratamientos farmacológicos. Acá hay una serie de nombres de medicamentos que no lo voy a nombrar. En este momento se está investigando con angioplastia. Bueno, bypass, por ejemplo, es una forma de solucionar el tema cuando ya está desarrollado. Hay terapias angiogénicas, es decir, terapias genéticas con células madres que se está investigando y que incluso nosotros estamos en algunos grupos de investigación con terapias génicas para poder tratar de prevenir. Pero por supuesto todo esto son tratamientos importantísimos, han hecho prolongar la vida, pero evidentemente no todo reemplaza a cosas mucho más sencillas. Por eso me pareció interesante esta frase: el automóvil nunca reemplazará al caballo, sobre todo porque esta frase lo dijo la yegua y ella tenía mucha razón. Y entonces, para prevenir y tratar esta enfermedad, acá tampoco lo dice, pero hablamos de ejercicio, de alimentación saludable, no fumar y, por supuesto, el tratamiento de todos los factores psicosociales, que en definitiva podríamos decir que es el estrés mental, pero todos los factores psicosociales que van a intervenir en el desarrollo de la enfermedad coronaria. Porque el ejercicio actúa sobre los factores de riesgo, el ejercicio en sí actúa sobre el endotelio, es decir, precisamente sobre las arterias. El ejercicio es antioxidante, el ejercicio tiene efectos antiinflamatorios y por supuesto tiene efectos musculares. Todo esto va a mejorar la probabilidad de prevenir el desarrollo de la aterosclerosis y por otro lado también es utilizable cuando ya esa persona tiene el problema de obstrucción arterial o ha tenido un evento cardíaco. Todos los efectos musculares hacen de una mejoría en la calidad de vida. Este es nuestro centro de rehabilitación y prevención secundaria en la Fundación
Fundación Favaloro, pero donde realizamos todo este tipo de cosas para la prevención. Pero debemos saber que el ejercicio es voluntario y consume tiempo. El abandono del ejercicio físico, de los programas de actividad física, lamentablemente es muy alto. Ustedes piensen que en la Argentina el sedentarismo es casi del 80%. Esto es la portada de un libro. Acá es un monito, que es el que nos falta acá, y en lo que nos fuimos transformando con el paso del tiempo. Y esto es lo que tratamos de evitar, pero evidentemente todo lo que tiene este señor es lo que nos ofrece. Yo lo sentaría acá frente al televisor y ya con eso lo completamos. Todo lo que tendemos en la vida moderna es a una comodidad mayor y a transformarnos, bueno, en esto que no es muy raro. Bueno, acá hay algunas diapositivas en inglés, pero esto es yo lo pongo porque es un estudio muy interesante de Barthelin, donde él menciona a partir de una serie de encuestas que le hacía a personas que salían de los consultorios de los médicos que trataban enfermedad aterosclerótica de los miembros inferiores, o sea, claudicación intermitente, dolor en las piernas por obstrucción arterial. Y a todos le preguntaba qué es lo que había dicho el médico con respecto al ejercicio físico. Lamentablemente, bueno, en la claudicación intermitente, el primer paso del tratamiento son los ejercicios físicos, las caminatas. Es el primer paso, es la indicación primera. Pero el 50% de los médicos le había dado medicación sin decirle que camine. El otro 50% le dijo que caminara, pero solamente el 25% le había dado una indicación precisa, es decir, le había escrito, haga tal cosa, camine tanto, o baile tango, o ande en bicicleta. Solamente el 25%. Y el otro 25% le había dicho, haga ejercicios que le va a hacer bien, nada más. De ese 25% eran los que más se habían asociado y adherido a los tratamientos por ejercicio y los que más habían mejorado. Entonces él termina diciendo que la recomendación médica es uno de los puntos más importantes para que el paciente tenga en cuenta y meta en su cabeza que tiene que hacer ejercicio físico. Entonces, como el ejercicio físico evidentemente cuesta, pensamos, bueno, los cardiólogos, que son los que principalmente tienen que dar esta recomendación, son los que más ejercicio van a hacer. Esta es una foto del Congreso Argentino de Cardiología en el Sheraton Hotel. Fíjense que todos los cardiólogos están yendo por la escalera mecánica y quedó vacía la escalera. Esta foto la tomé yo y era así permanentemente. Así que también tenemos que convencer a los médicos para que hagan esto. Por eso yo creo que hay que mirar las cosas de distinta manera y siempre hay varios puntos de vista para hacerlo. Entonces no sé qué habrán pensado y las cosas pueden ser entonces un poco distintas. Por eso en este momento, cuando junto con estos Mayoral y Elsa María, ustedes los conocen, tuvimos largas reuniones de trabajo, incluso con el doctor Comasco, a ver cómo llevábamos adelante todo esto. Pensamos que una de las formas para disminuir el abandono de los programas de ejercicio y aparte de eso poder darle otro tipo de situaciones a las personas, entre ellas el tratamiento de los factores psicosociales, era entonces bailando el tango. Pero ese programa de tango, esto bueno, también está en inglés, pero igual no se ve, dice, tiene que tener una intensidad, un volumen, una frecuencia, un tipo especial de ejercicio, es decir, programarlo de tal manera que esas personas puedan sentir que están haciendo un ejercicio, que se están divirtiendo, pero que están haciendo un ejercicio que le hace bien a la salud. Entonces, con respecto a la intensidad en prevención primaria, yo se los traduzco un poquito, bueno, con respecto a la intensidad, nosotros pensábamos, y es lo que hacíamos, que podíamos manejarnos con la frecuencia cardíaca, y tal vez en personas que hace muchísimo tiempo que no hacen nada, que son muy sedentarios, como la mayor parte de la población argentina, empezar con frecuencias cardíacas que estaban entre el 65-85% de la máxima. Incluso en aquellas personas ya de mayor edad, en los ancianos, estas frecuencias cardíacas podían ser del 50 al 60% de la máxima que hacen en una ergometría. Por ejemplo, si tienen 150 por minuto en una ergometría máxima, corriendo por una cinta, cuando ya no dan más y llegan a 150 por minuto, nosotros, si es muy sedentario o si no tienen mucha capacidad de hacer ejercicios, comenzábamos con 80, 90 por minuto, si la frecuencia cardíaca basal era, por ejemplo, 60. Y ya si tienen un poco más de posibilidades de coordinación bailando el tango, podíamos hacerlo con frecuencias cardíacas mayores, como eran 120, 110, 120 o 130 por minuto. Eso un poco va a depender de la evaluación que se haga al principio.
Y en el caso de la prevención secundaria, y llamamos prevención secundaria aquellas variables o aquellos programas que le hacemos a la gente que tuvo una enfermedad, que tuvo un infarto, que fue operada, que tuvo una angioplastía coronaria, por ejemplo, ya es diferente. Tenemos que evaluar cuál es exactamente la frecuencia cardíaca máxima, cuál es el consumo oxígeno máximo, y esto que se llama Borg, acá es una B larga, escalas de Borg, son escalas de percepción del esfuerzo, donde uno le explica este tema de la ventilación. Entonces, cuando está muy cansado porque está hiperventilando, decimos, bueno, tiene un Borg, si lo tomamos en la Argentina, lo tomamos de 0 a 10, un Borg 5, un Borg 6, ya nos dice que el ejercicio es de moderado a alto, y le decimos que haga un ejercicio con un Borg 3 o 4, eso lo podemos charlar en otro momento, para que puedan hacerlo con un grado de seguridad adecuado. Esto que nosotros hacemos en el centro de vida, o que desarrolla el doctor Comasco, lo hacemos en otros lugares, incluye realizar un programa que también seguramente el doctor Comasco ya se los mostró, con una serie de, primero una adaptación al ejercicio, que podemos hacerle durante 2, 3 a 5 minutos ejercicios de elongación, y posteriormente tenemos una serie de niveles de tango y de orquestas que le van a hacer mover de distinta manera. Entonces esto es lo que considerábamos como el nivel 1, las orquestas con los tangos como para bailar, todo eso lo habíamos escrito en el libro, nivel 2, nivel 3, nivel 4, de acuerdo a la intensidad que puedan tener esos ejercicios y a cómo está esa persona. Si es una persona que muy recientemente se ha operado el corazón, que tenemos que empezar, la gente ya operada del corazón viene a la Fundación Favaloro, al centro de rehabilitación, a la semana o 10 días de haberse operado. O sea, se van de alta entre 5 y 7 días, si no hay complicaciones, y ya a los 2 o 3 días viene, o a veces a los 10, a veces a los 15 días, pero muy recientemente. O sea que están con un miedo bárbaro de moverse, caminan, pero les enseñamos cómo hacer cierto tipo de ejercicios. Eso hace que después se adhieran más a los programas. Bueno, por supuesto no vamos a hacerlo bailar, qué sé yo, una milonga a esa persona recién operada, pero sí le vamos enseñando ciertos pasos de diferentes ejercicios y hasta que pueda ir haciendo de coordinación con las piernas. Esto es un resultado, por ejemplo, bueno, para todas estas siglas, CRM y IAM, significa cirugía de revascularización miocárdica, o sea, significa bypass, esto significa IAM, infarto agudo de miocardio, esto PTCA es angioplastia transluminal coronaria. Esta persona tiene, por ejemplo, diabetes y un infarto. Bueno, estas son todas las patologías. Esta es la frecuencia cardíaca que tenía cuando iniciaban, la frecuencia cardíaca que tuvieron durante el baile, el delta frecuencia cardíaca, es decir, qué diferencia había entre la basal y el tango, el porcentaje de la frecuencia cardíaca máxima, que está en rojo, que alcanzaron bailando tango, y lo que habían alcanzado en la cinta ergométrica. Esto es lo que fuimos midiendo cuanto al tango. Y lo que vimos de interesante, por ejemplo, fue de 45 pacientes que hicieron el programita de tango en 24 sesiones durante 3 meses, cuál era la edad promedio que tenían y cuál era el porcentaje de la frecuencia cardíaca máxima, es decir, el 77% de la frecuencia cardíaca máxima. Un ejercicio de los que habitualmente recomendamos para que vayan haciendo en su vida diaria. Fíjese que en este caso las frecuencias cardíacas fueron muy parecidas a los promedios, no hubo diferencia significativa, este es un dato estadístico, ¿no? No hay diferencia significativa entre esto y esto, entre lo que era bailar y lo que era hacer el ejercicio en treadmill, porque yo les voy a mostrar un pequeño video de 1 minuto donde van a ver que hay gente que está haciendo el ejercicio en el treadmill. Y por otra parte, aquellos que en su programa de rehabilitación, que no es el tango solamente, por supuesto, sino el tango como actividad recreativa, abandonaban muchos menos el programa que aquellos que en realidad lo abandonaban habiendo tenido un problema cardíaco por diferentes razones. Lo que le agregábamos el tango, el abandono era mucho menor. Y esto es uno de los grandes, digamos, desafíos que tiene el cardiólogo en rehabilitación, la adherencia de esas personas a los programas. Bueno, para terminar, esto, no sé si se lo habrá mostrado Ricardo o Luis Alposta, bueno, son todos, bueno, no está Luis, ¿no? Ah, bueno, Luis es un viejo amigo, él sí que en realidad sabe mucho de tango, ¿eh? Y esto son muchas de las cosas que relacionaron y él les habrá dado o les va a dar sobre el tango y la medicina, y Alberto Castillo, que era médico y que bueno, uno de los grandes cantores del tango. Este es el doctor René Favaloro,
mi entender y al de muchos, porque su gusto está en Estados Unidos, en la Cleveland Clinic, como de las personas que han revolucionado la cardiología. Hay un antes y un después de René Favaloro en la cardiología, a partir del desarrollo de la operación más frecuente, como les decía, que ha salvado tantos millones de vidas. Y ahí le hicieron un tango, y ahora me entero por el doctor Ricardo Comasco que también tiene otro tango. Este es un clásico de Bugatti e Stampone, donde yo puse, bueno, algunos datitos acá de la letra. Este es nuestro centro de rehabilitación, acá están todos los que colaboran con nosotros en el centro de rehabilitación. Y ahora les quería mostrar esto, porque esto está tomado ahí, no está preparado. Ustedes ven que no son bailarines eximios, sino que están haciendo una sesión de baile en el programa de rehabilitación. Ustedes ven que hay varias personas que están haciendo ejercicios en el gimnasio y ellos están bailando con unos aparatitos que ustedes ven acá, que son telémetros. Los telémetros hacen que ellos tienen un cable puesto y en otro lugar, sin ningún cable que vaya entre ellos y el aparato, le estamos midiendo la frecuencia cardíaca. Ahora en el pequeño video se va a ir viendo. O sea, ellos lo que hicieron es hacer ejercicios previamente, ejercicios de elongación, de caminata. Ellos hicieron un programita con la cinta y los últimos 10 o 15 minutos, los últimos o intermedios, porque vamos echándolo, hacen estos movimientos. Esto nos sirve mucho para la coordinación y sobre todo personas que son más discoordinadas. Esta gente tiene idea de cómo se baila, es decir, saben bailar. Mejores que yo son seguros, no son eximios, pero bueno, saben bailar. Y nosotros vamos viendo, ven acá está la pantalla, donde vamos siguiéndole la frecuencia cardíaca. Esta es la del señor y esta es de la señora, fíjense que son 143 por minuto. Esta señora tiene una enfermedad miocárdica importante desde hace mucho tiempo y va llevándolo todo muy bien y está 3 veces por semana con nosotros haciendo todo esto. Y por otra parte se divierten mucho y hace que abandonen mucho menos todos los programas de prevención, incluidos los tratamientos farmacológicos. Esto es importante. Los que bailan tango, por lo menos en nuestra experiencia, abandonan mucho menos los tratamientos con fármacos para la prevención cardiovascular. ¿Bailan bien, Comasco? No, más o menos. Eso. Sí, en realidad es cierto eso. A nosotros nos llamó la atención muchas veces, sobre todo las primeras sesiones de tango, y esto lo pongo a consideración de todos. Las frecuencias cardíacas eran muy altas, entonces medimos, y precisamente en esta señora fue una de las que los medimos. Bueno, ahora le contesto. En realidad los consejos es que baile tango, coma bien, porque si uno va a bailar tango a los boliches todas las noches, con el humo del cigarrillo dando vueltas, tomando varios champán y comiéndose el sándwich de chorizo, va a ser difícil que le haga bien el tango. Entonces, la cosa es, baile tango, coma bien, tenga amigos. Esto es muy, muy importante. La sociabilización ha disminuido. Se lo considera incluso a las escalas de soledad. Bueno, Patricia McKinney lo sabe porque la ha utilizado como un factor de riesgo también cuando hay mayores índices de sociabilidad. ¿Sí? Sonría, porque la sonrisa también descarga endorfinas y es un protector del corazón. Y bueno, y entonces decimos que el corazón le dirá muchas gracias, que es lo que yo le digo a ustedes. Gracias. Gracias. Yo le estaba contestando al señor porque esto es muy interesante. En esta señora y en varias otras, lo que vimos sobre todo en las primeras sesiones, y yo creo que esto tiene que ver con la emoción y no tanto con el gasto de energía. Cuando hacen el ejercicio, entonces vienen, hacen la flexibilidad, se suben a la cinta, andan en bicicleta y tienen una frecuencia cardíaca. Supóngase tienen 120, 110, porque esto nos ocurrió. Ahora le decimos, bueno, vamos a bailar. No sé por qué, lo intuyo. Cuando van a empezar a bailar, y esta señora, por ejemplo, esta u otras, cuando van a empezar a bailar, su frecuencia cardíaca ya es más alta. Si es la emoción del contacto físico, puede ser. O sea, que no tendrían tanto que ver con el gasto de energía como con lo emotivo. Es más, hubo una persona, y nos ocurrió más en las mujeres que en los hombres. Por supuesto, tienen que tener en cuenta,
en este caso los dos están medicados, pero tienen que tener en cuenta que hay una medicación que llaman beta bloqueantes. Son las medicaciones más frecuentemente usadas en cardiología después del infarto. Prolongan la vida. Atenolol, por ejemplo, es uno de los beta bloqueantes. No permite que la frecuencia cardíaca suba mucho. Entonces están bailando tango y pasan de tener 50, 60 por minuto a lo mejor a 80. A lo mejor están gastando mucha energía, pero la frecuencia no puede aumentar por el tratamiento, ¿no? Eso hay que siempre tenerlo en cuenta. Pero aún tomando el beta bloqueante, nosotros veíamos un mayor nivel de frecuencia cardíaca cuando hacían el ejercicio. Y una señora incluso tuvimos que parar con el tango porque su frecuencia cardíaca se iba muy alta, se iba a 160, 170 cuando empezaba a bailar. Doctor, y tenía muchas ganas de hacerlo, pero eso es lo que le pasaba. Usted disculpa que lo interrumpa, pero es fácil darnos cuenta a veces de que la frecuencia cardíaca de la mujer va a aumentar porque tiene que estar siempre predispuesta a la improvisación del hombre. Ya desde el momento que se para bailar, está pensando ahí para dónde va a salir. ¿Sí? ¿No? ¿Qué es lo que va a hacer? Porque es así. De hecho, ya nos paramos delante del hombre y nos ponemos nerviosos. Vos no sabés quién te va a abrazar ni qué va a pasar. Es la improvisación, ¿no? Sí, sí, probablemente. Bueno, por eso les digo, pueden pasar muchas cosas, es cierto, ¿no? Pero también el hecho ustedes fíjense que van a empezar a bailar. Les digo que cambia una vez que siguen bailando. Pero se van, es como bailar en público. Si bien los demás pacientes, cada uno está haciendo lo suyo, en realidad no, ya están acostumbrados, no les importa mucho si está bailando o no está bailando. Pero el hecho, me voy a poner a bailar y nosotros solos y no viene ninguno más, empiezan a decir eso, ya el hecho que están pendientes a ver si bailo bien o no y quieren mostrarse, entonces eso también supongo que debe aumentarles la frecuencia cardíaca. Sí. Yo quería agregar que la importancia del abrazo,